Y vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Andrés Klipan. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Andrés. Muy buenas noches. Bien, con mucha información, por cierto, ¿no? Lo que acabamos de ver en el informe, las reacciones ya del mundo, observando las primeras medidas que ha tomado Donald Trump, la serie de decretos que se han concentrado en muchos de los aspectos que él mismo había anunciado en la campaña, entre ellos la cuestión de la inmigración ilegal, pero fronteras afuera de los Estados Unidos ha generado mucho impacto la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, también de retirarse de la Organización Mundial de la Salud y la posibilidad refrendada por Trump de la implementación de aranceles, sobre todo a las importaciones provenientes de México y de Canadá. Y una Unión Europea que ya dice que, bueno, que va a dialogar con Trump, con Estados Unidos, y que va a ser pragmático. Vamos a ver hasta dónde llegue ese pragmatismo, ¿no? Sí, una Unión Europea que ayer le respondió ya inmediatamente en la previa a la firma de estas órdenes de ejecución. De hecho, estamos allí compartiendo las imágenes cuando lo hacía el presidente de los Estados Unidos. Yo decía que la Unión Europea le respondió ya cuando él brindó su primer discurso. Las autoridades desde Bruselas dijeron que iban a defender específicamente su economía, teniendo en cuenta esto que nosotros recién mencionábamos, lo que dijo el mandatario estadounidense, y hoy puntualmente hablaron sobre ese tema las autoridades alemanas. Sí, habló Alemania, también habló España, sí. Puntualmente el gobierno de Pedro Sánchez. Lo criticó mucho, sobre todo por las medidas tecnológicas. Sí. A propósito de ello, acaba recién, esto sucedió hace instantes nada más, Donald Trump de participar de un acto donde anunció una importantísima inversión a todo el sector de la inteligencia artificial. Pedro Sánchez dijo que se viene una era de los Silicon Valley como integrantes de una nueva, si se quiere, oligarquía en el manejo del mundo, y que Trump obviamente forma parte de ello. Bueno, Trump, por supuesto que a esto no le presta demasiada atención, no está muy preocupado Trump en lo que diga Pedro Sánchez, todo lo contrario. Ayer el propio Trump dijo que España era un país de los BRICS, y en España lo interpretaron como que Trump se había equivocado, diciéndole, mire que España no forma parte de los BRICS. Y en realidad uno interpreta que Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS, pero sí su ideología en el gobierno actual de España. Sí, exactamente. Sí, lo que vos mencionabas, Sebastián, respecto a lo que dijo el presidente de gobierno español, utilizó un término muy puntual hablando de la tecnología, dijo que se transforma esto en una tecnocracia y dijo que también hacía uso exclusivamente de su poder, no solamente del poder que tiene propiamente dicho Donald Trump como presidente, sino también el poder que tiene el Partido Republicano ahora teniendo la mayoría allí en el Congreso. Efectivamente, y como vos decías, las reacciones, vamos a ver también en América Latina, porque estamos hablando de Europa, pero en América Latina también se han hecho sentir. De hecho, ha hablado la presidenta de México, y Donald Trump, que lo vamos a ver en minutos nada más, ha hablado de América Latina, también de Brasil y de Venezuela. Exactamente, sobre Venezuela hizo una consideración cuando le preguntaban, a ver, ¿cómo fue la secuencia de las expresiones de Trump? Trump habló, en principio, ayer 2 veces. Su primer discurso, una vez que juró, luego lo hizo también en el post-desfile allí en el One Arena. En el One Arena, donde firmó también una serie de órdenes ejecutivas, y después se trasladó a la Casa Blanca. Y desde el mismísimo Salón Oval, mientras firmaba órdenes ejecutivas, lo seguía haciendo, Trump le contestaba o le iba contestando preguntas a los periodistas. Exacto. En este contexto le preguntaron por Venezuela, qué iba a hacer con el régimen de Nicolás Maduro. Ya veremos, dijo Trump, ya veremos. Lo que sí, en principio, podríamos tomar la decisión de no comprarle más petróleo a Venezuela, lo que obviamente para Venezuela significaría un golpe durísimo para su economía, porque hasta ahora los gobiernos de los Estados Unidos lo que han hecho es sancionar a Venezuela en ese sentido con regulaciones y con prohibiciones. Ahora, que Estados Unidos directamente deje de comprar todo el petróleo venezolano, bueno, podría ser para Venezuela de un impacto muy significativo. Sí, efectivamente. Durante la campaña hay que recordar que Donald Trump también había criticado duramente a su predecesor, justamente por el hecho de haber aminorado, morigerado las sanciones a Venezuela con un supuesto acuerdo que nunca se llegó a cumplir. Biden sabía que no se había cumplido, para que haya elecciones libres y democráticas en ese país. Pero Donald Trump también habló de Brasil, porque los periodistas le preguntaron por Brasil, y fue muy interesante. Antes dijo que Venezuela
era un país exitoso hace 20 años atrás, es decir, antes del chavismo. ¿Sí? Y sobre Brasil dijo, bueno, también vamos a observarla, aunque Brasil nos necesita mucho más a nosotros que nosotros a ellos. Exactamente. Después se interpretó como que en realidad era un mensaje no solo a Brasil, sino al resto de América Latina. América Latina. Yo interpreto más cerca de lo que vos planteaste, Andrés, de lo que dijo Donald Trump que de lo otro, pero bueno, ha quedado así abierta la posibilidad de que efectivamente Trump estuviera hablando no solo de Brasil, sino de América Latina, teniendo en cuenta que él tiene, y ha quedado demostrado en este acto, ha quedado demostrado con las presencias allí, porque estuvo el presidente de Ecuador, estuvo allí también el presidente argentino, Javier Milei, ocupando un lugar muy importante dentro de los mandatarios que han sido invitados especialmente el de Paraguay, por Donald Trump. también. Estuvo el presidente de Paraguay, es decir, han habido presencias importantes de países, sobre todo del continente americano, de Sudamérica, para ser más precisos. Se lo esperaba a Bukele, que también estaba invitado y se lo mencionó, y además asistió Edmundo González Urrutia. También estuvo que Edmundo fue invitado en González realidad Urrutia por el senador Rick Scott del Partido Republicano del Estado de la Florida, pero que sí participó de esa asunción. Ahora, en esta ubicación, donde estaban los más cercanos a Donald Trump y lo que el protocolo marcaba como los más cercanos, estaba el presidente argentino y también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Que fue la única representante importante de Europa, ¿no? Sí, exactamente. Y teniendo en cuenta esto que vos decías, Sebastián, respecto a lo que expresó en las últimas horas Donald Trump sobre Venezuela, sobre Brasil, pero puntualmente sobre Venezuela, sin lugar a dudas ejerce más presión, ¿no? Esto que manifestó sobre las políticas vinculadas al petróleo con ese país. Y también fue muy crítico, y voy a mencionar esto que dijo porque dijo que Venezuela dejó de ser un país hace 20 años, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la posición clara que tiene Donald Trump, que reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo. Bueno, claramente estaba allí, ¿no? En la jura. Hagamos, Ornel Andrés, foco en algunas decisiones muy trascendentales de Trump de las primeras horas de su gobierno. Una de las primeras que se conoció fue la decisión de salir Estados Unidos del Acuerdo de París, el acuerdo que tiene que ver con el cambio climático. Lo contábamos nosotros acá. Que ya, claro, que ya había salido Estados Unidos durante su primera presidencia, que luego regresa con Biden y ahora Estados Unidos vuelve a retirarse del Acuerdo de París. El otro aspecto importantísimo de lo anunciado por Donald Trump ayer fue la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, tema que vamos a ahondar ya mismo. Y hay que mirar con mucho detenimiento, Andrés Ornella, las medidas que ya está tomando Trump en uno de sus aspectos centrales de campaña que lo va a llevar adelante de las primeras horas, y es el tema de la inmigración. Y sobre todo uno de ellos, muy polémico, que ya ha generado el rechazo de varios estados en los Estados Unidos haciendo presentaciones para que, por ejemplo, los hijos de inmigrantes ilegales ya no tengan el derecho a la ciudadanía de los Estados Unidos, aún habiendo nacido en ese territorio. Sí, creo que esa es una de las decisiones más polémicas tal vez que tomó Donald Trump con estas, dentro, ¿no?, de estas 41 órdenes ejecutivas que firmó en las últimas horas. Y vos recién mencionabas algunos estados que ya critican y que también quieren judicializar este tipo de medidas porque dicen que no se enmarca en la Constitución de los Estados Unidos. A la cabeza está el estado de New Jersey. Fue su gobernador quien habló en las últimas horas manifestando repudio sobre esta decisión, lo que vos decías, Sebastián, porque esto tiene que ver con una cuestión acumulativa también, ¿no? Nosotros lo hablábamos fuera del aire. Las personas que nacieron, que son hijos de inmigrantes ilegales, que nacieron allí en los Estados Unidos, si tienen un hijo a partir de esta medida que tiene intención, o que mejor dicho, firmó Donald Trump, bueno, ya dejan de ser ciudadanos estadounidenses. Sí, un hecho que no debe sorprender a nadie, porque lo prometió en campaña. Sí, claro. Es decir, ninguno de los decretos que ha firmado, estas resoluciones ejecutivas que firmó, no es nada extraño a lo que dijo en campaña, e inclusive en el último tramo, donde todavía pareció profundizar más las medidas que iba a tomar. Bueno, lo ha hecho de inmediato. En eso se ha parecido a otros presidentes de la región, Javier Milei, pero también, por ejemplo, Nayib Bukele, que había prometido combatir a las maras, a las pandillas, y lo hizo al poco tiempo de asumir.